Sería un modo tajante y valiente, en nuestro caso, de afrontar el tema y desmantelar, por decirlo de algún modo, este sistema perverso, la nacionalización de la banca. Claro, no se podría hacer solo la nación de Bankia, que en realidad es nuestra, o sea, ya tendría que ser de todo el sistema financiero español, lo cual no sé si es posible. Y luego, lo segundo, te preguntaría, oye, una federación de deudores en la Unión Europea, negociando contra la Federación de Acreedores, que ya sabemos que son, ¿sería útil? O sea, ¿o sería posible? No sé, pregunto eso. En la segunda pregunta de la compañera... Bueno, por cierto, la Federación de Deudores yo también me la planteo a nivel municipal. Es decir, una federación de deudores con Parla, Madrid, Leganés, lo que sea. O sea, pues también podría ser un modo de reestructurar el asunto. Yo quería preguntar a Carlos si los rumores de que la prórroga también serviría a Tsipras a... Sube el volumen. Quería saber si la prórroga también serviría a Grecia, porque también lo ha dicho Tsipras, a tener acuerdos, por ejemplo, con Rusia. No sé qué papel Rusia jugaría, si es solamente bluff o si es realidad. Está Rusia como para ayudar. Compañero, ven. Os pido que los que vayáis a preguntar lo hagáis aquí para que quede, entre otras cosas, grabado en la cámara la pregunta. Súbela. Vente aquí, por favor. O si no, ponerlo desorientado. No, espérate. Una pregunta, porque esto mismo pasó en Latinoamérica. Esto mismo pasó en Latinoamérica y fue calcado. Y yo, por ejemplo, conozco bien cómo se ocurrió en Argentina específicamente. Argentina dejó de pagar durante 4 años al Fondo Monetario y después pudo pagar porque Argentina tiene excedente comercial. ¿Eso hay alguna posibilidad de hacerlo en Europa? Bien. Bueno, no. Respondemos a las tres. Sí. A ver, lo que comentabas, Teresa. A ver, el tema es el problema cuando hay una situación crítica en un proceso de negociación como el de Grecia, es que por donde se le va la vida es por el sistema bancario, fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque ya las cuentas públicas las había arreglado, no de la manera que nosotros las hubiéramos arreglado, porque ¿cómo puede haber en un país con un 25% de paro a la gente en la calle y que las cuentas públicas sean superavitarias? Eso es absolutamente absurdo. Pero habían cumplido gran parte de lo que la Troika les había impuesto y entonces tienen superávit. Con lo cual el problema no se les ha venido por ahí. Y la única manera de arreglarlo es controlando el sistema bancario. Porque la gente tiene dudas sobre sus ahorros, no solo porque haya llegado Tsipras, sino porque el planteamiento es que cambian las condiciones. Y la gente creo que sabe, que solo se sostienen los sistemas bancarios en todos los países por la posición de los gobiernos. Punto. No por nada más. No porque haya una caja de donde sacar los fondos. Cuando hemos hablado aquí, allí me parece, o ya no me acuerdo, o en el Palacio de Cristal, hemos hablado, ya no me acuerdo dónde hemos estado, allí, del tema del Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Os recordáis lo que os comentaba? Que tienen una situación, o sea, ahora mismo la gente tiene sus depósitos en España y piensa que no va a haber ningún problema, pero algunos saben que no es porque haya un Fondo de Garantía de Depósitos con dinero, porque el Fondo de Garantía de Depósitos tiene 3.500 millones de euros de agujero, con lo cual la confianza está en que si llegara el caso, los gobiernos establecerían la forma para que esos depósitos quedaran protegidos. Cuando existe la duda, no de que el gobierno lo quiera hacer, porque Tsipras dijo y Varoufakis hicieron declaraciones expresas de que protegían los depósitos, que los depósitos estaban protegidos. Pero la gente dice, sí, tú dices eso, pero al mismo tiempo el Banco Central Europeo está retirando el apoyo. Con lo cual, a ver si va a ser, yo me saco el dinero todo lo que pueda ahora, simplemente por si se da una situación en la cual no pueda retirarlos pasado mañana, ¿vale? Con lo cual, inevitablemente lo que no puede uno es intentar negociar una situación tan absolutamente importante sin controlar tu sistema bancario. Y controlar tu sistema bancario no hay otra forma. O sea, el problema no es Bankia, o el problema no es si aquí en España se hace un planteamiento de renegociación de deuda, o sea,
quien primero tiene un problema es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el segundo el Santander, por su posición de liquidez. Lo que viene en sus cuentas, que yo no me invento nada. No aguantan, no pueden aguantar. Entonces, o los controlas. Ahora, si los controlas haciendo, pido un rescate, pido dinero y lo recapitalizo, pero sigue mandando Francisco González, hombre, pues no sé, a mí no me termina de convencer. Entonces, algunos que somos un poco antiguos y clásicos decimos, oye, si ponemos el dinero, mandamos, ¿no? Y es inevitable, tú no te puedes plantear una renegociación en esa situación sin controlar tu sistema bancario. Y cuando lo dejas sin controlar, pues te pasa eso. O si tú planteas una reducción de deuda, inevitablemente, además, ahondas en la quiebra del sistema bancario. En el caso del sistema bancario griego, fijaros, tienen prácticamente unos 60.000 millones de euros en deuda pública griega comprada y que las tienen en sus balances. El total de su patrimonio neto no llega a esa cantidad, está bastante por debajo, son unos 40.000 millones. O sea, imaginaros que se hace una quita del 40% en la deuda griega. Directamente los bancos se quedan sin capital, sin un euro. O sea, tú no puedes afrontar, segunda máxima, no puedes afrontar un proceso de reestructuración de deuda en países que sus sistemas bancarios están en quiebra y utilizan ese sistema de comprar deuda pública para obtener beneficios. Y la tienen, por tanto, si tú le haces una quita a la deuda pública que tienen, te los terminas de cargar. Con lo cual, tienes que abordar el asunto de manera completa. Y lo tienes que abordar. Y lo puedes abordar, pero lo tienes que abordar de manera completa. No puedes decir, voy a ir a intentar ligar un poquito. Que no, que si te gusta que vayas y que intentes ligar. Pues ese es el tema, que Varoufakis ha ido a ver si podía ligar un poquito. Por eso yo soy crítico con la... Claro, voy a ver si puedo ligar un poquito y claro, pues el resultado es el que no ha resuelto nada. Que no quiere decir que no lo pueda resolver. Que no quiere decir que yo prefiero que negocie Varoufakis a que negocie Venizelos. Pero hay que ser críticos con lo que no va a conseguir Grecia actuando con una mano atada a la espalda y con la otra con un jarrón de flores. A no ser que decida que el jarrón de flores lo utiliza como arma arrojadiza, podría ser, pero si no, no puede. Tiene que utilizar una posición de mucha más agresividad. Agresividad con más gente, en el caso de Grecia, fundamental. Porque Grecia ahora, por lo que os comentaba del rescate, tal y como se ha desarrollado, rescate a los acreedores, pero rescate, lo que ocurre es que ahora ya no puede tumbar a nadie ella sola. Pero España sí. España podría hacerlo sin necesidad de juntarse con nadie. El juntarse, que a mí me parece muy bueno, es una herramienta política y me parece muy positiva. En el caso de Grecia es una necesidad, porque como no la apoyen otros, no tiene la capacidad de tumbar el sistema financiero hoy. En su momento sí, porque cuando el compañero el que ha hablado de América Latina, que no sé por dónde anda, sí, perdona, pues fijaros, todo el conjunto del problema de la deuda latinoamericana en el pasado siglo era la cuarta parte del problema que tenía Grecia en el 2010, en volumen, O sea, fíjate si Grecia había hecho sus deberes. Y Grecia es un deudor tontito, vamos. Italia o Francia, que Italia o Francia tienen unos graves problemas, pues, pues lo que ocurre es que en esto funcionan los mercados algo parecido a lo que funciona en la naturaleza, con el tema de que, pues cuando va un depredador a una manada de ñus a ver si se trinca alguno, pues busca el cojito, el más lento. Y en este caso, el más lento es Grecia. Pero si cae Grecia o si Grecia se salva, el problema, o sea, lo que pase es un elemento clave para los siguientes movimientos que se vayan a producir. Ahora, yo no dejaría políticamente que Grecia se estrellara sola. O sea, yo, por ejemplo, políticamente yo creo que en el Estado español tendría que haber una posición de algo más que apoyo, de posición muchísimo más beligerante acerca de lo que hay que hacer. Porque si no, como no tengas un plan A y un plan B para lo que pueda ocurrir si negocias de determinada manera, el problema es que te pasará lo mismo que le está pasando a Varoufakis. Había una pregunta, ¿qué pregunta no había respondido? Sí, perdona, y además eso es importante. A ver, yo creo que lo han utilizado bien. O sea, durante el proceso de negociación han dicho, oye, pues eso, incluso unos barcos chinos llegando a los puertos del Pireo, tal. Pero vamos a ver, seamos serios. Grecia, el único que podría ayudar sería China, ¿no? China sí que podría.
Rusia tiene sus propios problemas ahora muy graves derivados, entre otras cosas, de la situación de los hidrocarburos a nivel mundial y el palo que se está llevando en su balanza comercial por el tema de que el precio del petróleo y de los derivados haya bajado, ¿vale? Entonces, Rusia no va a ser la salida desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista económico. No porque no pueda inyectar una parte de dinero a Grecia y salvar una situación muy concreta, sino porque a Grecia no le bastaría solo eso, necesitaría algo más. O sea, si Grecia está en la situación de estar en el euro y recibe apoyo mediante préstamos por fuera, eso no salvaría su situación del sistema bancario. Lo que os digo, Draghi podría decir, pues ahora cierro del todo la espita y te dejo al sistema bancario seco. Y claro, Rusia lo que no tiene capacidad es para salvar toda esa situación. Con lo cual, por ahí no lo veo. Y China se está gestando la mega burbuja del siglo, vamos, o sea, eso hablaremos de ella. Me imagino que el próximo día que nos juntemos en el retiro, pues es posible que hablemos de la burbuja china, ¿no? Porque el problema en China ahora mismo también es serio, ¿no? ¿Serio por qué? Pues porque la ralentización de su crecimiento y el enorme volumen de deuda y su sistema financiero con pies absolutamente de barro, pues está empezando a demostrar algunos pequeños síntomas de agotamiento. Cuando oigáis eso, no en el retiro, sino en los medios de comunicación estatales, echar a temblar, ¿vale? Por eso será una burbuja para reírse un rato. El problema es que va a haber mucha gente en China que lo va a pasar muy mal. Y además eso va a llevar inevitablemente a una transformación política. Estoy hablando de que eso pueda ser en 6 meses. El problema financiero sí, entre 6 meses y 1 año. Yo creo que va a haber ahí un problema muy serio desde el punto de vista financiero. Y entonces, eso, luego hay un gobierno fuerte, muy potente, que no respeta derechos humanos y que podrá aguantar la situación bastante tiempo. Pero al final, cuando esos desequilibrios se producen, Grecia no creo que vaya a poder apoyarse en eso. Eso ha sido un farol de los más claros que se podían ver, ¿no? Que se podían intuir. Aún así me parece bien que lo haya utilizado, ¿no? Ahora sí, compañero, que va a hacer una pregunta. Sí. Yo estoy en casi todo lo que has dicho de acuerdo, menos en tu tesis fundamental, que es la nacionalización de los bancos griegos, ¿no? Y como posible respuesta a las presiones de la troika, ¿no? Porque ¿qué diferencia habría entre un sistema financiero privado quebrado y un sistema financiero público quebrado? Es decir, que yo no veo ahí una diferencia sustancial, es decir, lo cual nos lleva a un tema muy importante. Es decir, Tsipras no tenía una mano cogida atrás, tenía las dos. Es decir, la posibilidad de que se produjese un corralito en Grecia, bueno, era demoledora. Es decir, el gobierno de Syriza no aguantaría, no sé, un mes, 3 semanas en una situación de corralito. Entonces, esto es muy importante. Las posibilidades de negociación de Grecia con la troika, España podía ser un caso diferente por la dimensión que tú dices, eran prácticamente nulas. Entonces, esto nos lleva a un problema político muy serio. Es decir, si una alternativa de izquierdas como la de Syriza aparentemente está abocada al fracaso, porque no tiene capacidad, no tiene fuerza para doblegar al BCE, a Alemania y tal, que evidentemente no la tiene, ¿cuál puede ser la experiencia resultante de Syriza? El fracaso de la izquierda. El fracaso de la izquierda. Trasladándonos a España, el fracaso de Podemos. ¿Qué pasaría después de ese fracaso? Pues después de ese fracaso lo que hay que ver cuáles son las tendencias políticas que hay en Europa, que precisamente no son de izquierdas. O sea, estamos viendo aquí en nuestra propia burbuja ideológica, pensando que la tendencia de España con Podemos en ascenso o de Grecia con Syriza en el gobierno es la tendencia general de Europa, y eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, si tú no calculas bien la correlación de fuerzas que tienes, evidentemente tú puedes meterte un hostiazo del copón, y a eso siempre se le ha llamado en política aventurerismo. Entonces, Syriza supone aventurerismo, Podemos significa aventurerismo, porque aquí se plantea un dilema. Por una parte, o sea, no hay una correlación de fuerza favorable ni de coña, pero por otra parte, claro, el tema está en que algo hay que hacer, es decir, no te pueden estar pisando los huevos y la cabeza y lo que sea, y tus partes, sin que tú tengas una capacidad de resistencia. Entonces, en ese sentido, la capacidad de resistencia que tú planteas, me parece, un poco menos que absurda, ¿no?
O sea, si tú mañana nacionalizas los bancos en Grecia, ¿nacionalizas qué? Unos balances que tú mismo has dicho que son deficitarios. ¿De qué te sirve si te ha cortado el grifo el Banco Central Europeo? ¿O piensas tú que el Banco Central Europeo y la Unión Europea se va a quedar quieta viendo cómo nacionalizan un sistema bancario en plena Unión Europea sin hacer nada? Pues es que sería un ejemplo siniestro, vamos, desde la perspectiva de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que pensando en términos de dinámica política, el tema está muy jodido. Por una parte, yo no creo que haya una correlación de fuerzas favorable al cambio de situación actual y que tienen mecanismos tan brutales como tiene el BCE de cortar la financiación y aumentarla, o sea, de 0,05, que era la financiación especial, al 1,5, que es la función de ELA, son 30 veces más el coste, 30 veces más, o sea, como lo decimos, hombre, 0,05 y 1,55, pues joder, apenas hay nada, solamente, ¿qué cojones? Es 30 veces más el coste, ¿no? Entonces, como han logrado un entramado institucional, financiero y tal, de tal calibre, que no te puedes escapar de él, o sea, yo creo que desconocer esas dificultades es aventurerismo, puede ser aventurerismo que llevaría en Grecia a, por supuesto, al crecimiento de Aurora Dorada, que no es ningún chiste, y en España a que venga un joven cuya cara todavía no conocemos, que se decida salvar a la patria. O sea, yo creo que eso a medio plazo puede ser un peligro muy fuerte si la izquierda no valora muy bien la correlación de fuerzas que tiene. Por otra parte está la necesidad de dar respuesta, pero ahí está el problema. Bueno, yo solamente quería decir eso. Sí. Dejamos una pregunta de Óscar y ya, y sigues, para que no se te vaya. Sí, yo simplemente quería exponer una cuestión que... hay una cuestión que no... que vamos a ver, que tenemos que tener en cuenta y que afortunadamente debe darse. En Grecia ya llevan 2 legislaturas donde han pasado por su bipartidismo y el pueblo griego se ha dado cuenta de que ya los anteriores son lo mismo y que ya saben lo que no, ya han aprendido la lección de lo que no quieren. Entonces, en ese caso, ya no hay marcha atrás en ese sentido en la población griega. ¿Qué ocurre? Pues ya han sufrido demasiado, más que otros países que aquí estamos en el camino. Entonces ¿qué ocurre? No hay posibilidad en el medio corto plazo, porque si acaso, lo contamos nosotros en la Asamblea de Economía, si acaso Tsipras no consiguiera los objetivos y tuviera incluso que dimitir y crear nuevas elecciones, es que iba a venir otro candidato y iba a poner lo mismo porque el pueblo votaría lo mismo, porque es que ha aprendido ya el asunto, con lo cual es un camino no de vuelta, que en los próximos meses, en los 4 meses que tarde el rescate o la nueva negociación de la deuda en salir adelante, si se ve que el pueblo apoya y que no va para atrás, porque es que lo único que se ha encontrado es una mafia delante a la hora de negociar el gobierno griego, pues entonces dirá que claro, que no hay que seguir en ese camino, que evidentemente la negociación no es fácil. Y el pueblo dirá, vamos adelante porque es que es el camino, entonces, y se verá, porque ya, por repetir lo mismo de dos legislatos anteriores, ya el pueblo griego ha dicho que no, que ya lo ha visto, no va a volver a los mismos. Entonces, el resto de países, el resto de sociedades que vean eso y vean que esa es la forma de hacerlo, si se da a comprender esa situación, que no se puede repetir los errores neoliberales o todas las posturas de anteriores, pues dirá, habrá que apoyar más. Entonces yo confío en que si se da si se despierta y se dice que es una postura el poder de la población frente al poder de unas mafias, dirá, pues si queremos ser democráticos o demócratas, pues habrá que apoyar los intereses de las poblaciones, los intereses de los poderes económicos. Entonces, en el sentido en que avance ese despertar popular de que la gente comprenda de que hay que estar del lado de la gente y no del lado de los poderes económicos, pues se irán sumando apoyos y entonces esa correlación de fuerzas irá teniendo más fuerza en cada momento. Y los próximos meses son cruciales en ese sentido. A ver, Carlos. Esto. Yo creo que son 2 temas muy interesantes, uno el político, pero me quiero centrar fundamentalmente en lo que ha planteado el compañero con todo el sentido, pero yo voy a defender la postura porque claro, la he avanzado nada más, ¿no? Pero por supuesto que no es solo nacionalizar la banca, por supuesto.
Yo estaba hablando de que la nacionalización de la banca era la única forma que tenía Tsipras para, con una o las dos manos atadas a la espalda, haber podido resistir el embate de una negociación que inevitablemente fracasaba por el hecho de que los depósitos se le iban. Si tú nacionalizas, pero no solo nacionalizas, y ahora comento lo que había que hacer además, pues entonces tú puedes defender tu posición desde la postura en la que Draghi no pueda apretarte suficientemente, ¿vale? A ver, siguiente tema. ¿Qué además habría que hacer, además de nacionalizar? Pues fundamentalmente una cosa, lo que no se hizo en su momento en el sistema financiero griego y de otros países. Cuando tú nacionalizas, además tienes que hacer, hay un quebranto y una situación de insolvencia. La tienes que recuperar. ¿Cómo la puedes hacer? ¿A costa de quién la puedes hacer? Pues ese es el tema, es que habría que haber hecho una nacionalización inmediatamente, una propuesta de decir, mire, señores y señoras griegos, vuestros depósitos están garantizados. Ahora, toda la parte de deuda que no son depósitos van a pasar por caja, van a sufrir una merma patrimonial. Muy importante, entonces dirían, otra, las que sean necesarias para reequilibrar la situación de las entidades bancarias. Cuidado. Por supuesto también los accionistas, que también hay un porcentaje ahí que podría servir para la recapitalización de la banca. O sea, la banca griega tiene, incluso en el momento después de la huida de depósitos, tiene depósitos suficientes para funcionar su operativa, pero no para devolver los bonos a los acreedores privados que puedan tenerlo, que a lo mejor no tienen culpa de nada, pero que tienen que pagar su parte, o sea, culpa de nada, entendérmelo, no estoy hablando personalmente contra nadie. Lo que quiero decir es que los que han comprado sus cédulas hipotecarias o los han comprado sus bonos o demás, pues tendrán que asumir una quita. Y de esa manera, claro que conviertes una entidad, un sistema bancario en unas entidades evidentemente con solvencia. Sobre todo porque los depósitos, esa palabra de que aquí estoy yo, Tsipras, para defender los depósitos, tiene otro tipo de lectura si la recapitalización de bancos griegos se hace de esa manera. ¿Habéis visto alguna recapitalización que se haya hecho de esa manera en la crisis actual? ¿Por qué? Porque no se puede. Porque no se quiere. No es que no se pueda, claro que se puede. El planteamiento sería, claro, es que íbamos a pisar muchos callos, claro, y así no vas a pisar muchos callos. ¿Cómo te enfrentarías? Eso lo hilo con lo que comentaba Óscar. ¿Cómo te enfrentas a la siguiente fase de negociación en las calles? Pues con la gente apoyando la medida, con la gente en la calle apoyando la medida, aunque sigan desahuciando. Fijaros, hasta el que le desahucian diría, oye, que estoy de acuerdo con esto. El problema es que sobre eso no van a hacer una encuesta, ni en Grecia ni en España. Porque claro, lógicamente eso no toca solamente a los mega ricos, cuidado, no solo toca a los mega ricos, pero fundamentalmente propone un sistema de reparto de cargas absolutamente diferente al actual. Todas las crisis bancarias, desde Estados Unidos, pasando por, Suecia en su momento, antes incluso de la actual crisis, a lo que está pasando en el resto de los países europeos, pues no van por ahí, El resultado lo tenemos, no hemos resuelto el problema, simplemente no lo hemos resuelto, ni lo vamos a resolver. Evidentemente no es solo nacionalizar, pues te decía, he lanzado determinadas claves y muchas de ellas las he dejado simplemente, esbozadas y claro, si tú te quedas con un banco en quiebra, casi mejor que el banco que no sea público. Ahora, incluso aunque no hicieras otra cosa, la seguridad en los depósitos hubiera restablecido la confianza. No estamos hablando, si solo haces eso, no vale para arreglar el problema, ni muchísimo menos. Pero hubieran parado la sangría y no la pararon. Había otra forma, no nacionalizando, había otra forma. Y no se han atrevido tampoco. Hacer control evitar los movimientos de capitales. O sea, limitar las salidas de flujos. Mire, no pueden ustedes sacar más que 100 euros semanales, o 200... Corralito. Claro. Corralito. Entonces, consecuencia de eso, decimos, gravísima, evidentemente gravísima. Se carga tratados de la Unión Europea. Cuidado, que sean conscientes que es que estamos en guerra. O sea, es una guerra económica, pero, a ver, no nos hagamos películas. Este tipo de negociación, estamos hablando de estar bordeando el límite del precipicio. Yo no digo que fuera esa la mejor, precisamente no es la mejor, históricamente. Es mucho mejor dar la seguridad
controlando el sector de otra manera, en vez de controlando los movimientos que pueda sacar la gente una determinada cantidad. También, incluso en unos controles de movimientos de capital, se pueden hacer de muchas maneras. Si tú pones controles de movimientos de capital que no afecten al 80% de la población griega, también las calles las tendrías llenas de gente apoyándolo. El problema es si pones pues 100 euros, y pones 100 euros, a los griegos les haces polvo, a todos. Pero si tú no pones 100 euros y lo que haces es evitar, proteger, lanzar un mensaje, además de con medidas, un mensaje político de hasta dónde estás dispuesto a llegar, evidentemente la posición ya sería otra. Y además, daos cuenta de que el planteamiento en relación a las entidades bancarias lo estoy haciendo con la herramienta para resolver un problema, pero no es la solución. La solución, evidentemente, es que tiene que haber un planteamiento global en Europa de qué pasa con toda esa deuda que se ha generado y que se ha generado por la insuficiencia de crecimiento del sistema. Y eso ya se lo están planteando. A ver, ahora mismo hay dos programas que son antagónicos y que están discutiéndose en los ambientes de los sabios economistas que hay en Europa. Fijaros, uno es el siguiente. Lo plantean dos economistas liberales que son Paris y Wolfowitz, que lo que plantean es que el Banco Central Europeo adquiera la deuda y se la quede perpetua, ¿vale? Hay diferentes escenarios dependiendo de que adquiera más o menos cantidad. El conjunto de los 21 países de la Europea tienen deuda pública en números redondos 10 billones de euros, es un poquito menos, con B. O sea, 10 billones de euros, que es aproximadamente el 93% del PIB de la eurozona, ¿vale? 10 billones de euros. Plantean que aproximadamente, hay varios escenarios, pero diríamos el más agresivo plantea que 5 billones se los quede el Banco Central Europeo. Se los quede de la manera siguiente: genere papelitos, que los puede hacer porque puede generar liquidez toda la que quiera. Os recuerdo que el Banco Central Europeo para emitir moneda no necesita imprimir billetes. Hace un apunte bancario en una hoja de Excel y ya lo ha creado. O sea, simplemente le pone, a ver, al Santander cuánto, al Goldman Sachs cuánto, al Eurohipo Banco tanto, y ya ha creado el dinero. Fijaros qué sencillo es. Compra, vamos a hacer los números exactos, ¿vale? De los 10 billones compra 5, pero no desaparecen. Eso se los queda el Banco Central Europeo, ¿vale? ¿Y los compra en qué proporción? ¿Cómo reparte esos 5? En proporción al porcentaje que cada país de la eurozona tiene en el Banco Central Europeo. A España le tocaría, en números redondos, un 11%, un poquito más, ¿vale? O sea que le comprarían, pues, dependiendo de los escenarios, un porcentaje significativo de la deuda griega, de la deuda española y tal, pero de forma que no sea en un porcentaje mayor que la participación que tenemos cada país en el Banco Central Europeo. ¿Para qué? Para que no haya transferencias de riqueza entre los países. O sea, el planteamiento es, cada palo aguanta su vela. Entonces, los alemanes o los franceses no van a pagar, claro. Y entonces, no desaparece la deuda, se la queda el Banco Central Europeo. Los países la irán reduciendo en la medida en que el Banco Central Europeo va teniendo beneficios todos los años y lo aplica a la reducción de esa deuda. Es lo que se llama aplicar el señoriaje, que es el beneficio que tiene el Banco Central Europeo por su posición a la reducción de la deuda. Dependiendo de los escenarios salen unos 2.300 años, para que os hagáis una idea, ¿vale? O sea, es un plan realista, pero bueno, no pasa nada, tampoco no iba a ser perfecto. Es lo más parecido a crear una póliza de crédito, de que no va a ser pagada póliza de crédito, es que tienes un préstamo cuyo vencimiento es dentro de mucho tiempo y por el camino tú no amortizas el principal, solo pagas los intereses. Se aplicarían unos intereses muy bajos y de esa manera, aunque en tu contabilidad nacional como país esa deuda exista, tú no tienes que salir a los mercados para renovarla cada vez que vence, porque no vence hasta dentro de 2000 años. Imaginaros. Problema gravísimo que eso supone. Los que lo estamos criticando, o sea, no, fijaros, esto lo plantea gente de las que diría que es una aberración reducir la deuda, quitas de deuda. Por Dios, es que esto es riesgo moral. ¿Quién va a querer? No, pero dicen, claro, resulta que tenemos un problema. Y es que con este volumen de deuda tenemos atascados a los estados y atascados a las economías privadas que tienen que ver con los estados. Y que están ligadísimos.
al funcionamiento de los estados. Claro, es que aquí las empresas constructoras están diciendo obra pública, queremos obra pública, que ahora que ya lo de las autopistas de peaje vamos a ver si lo podemos arreglar, que necesitamos comer, por favor. Ana Pastor saca, hablo de la ministra de Fomento, saca concesiones, organiza esto para darnos de comer. Claro, el planteamiento es para eso, para que haya salida por esa vía, pero no lo arreglas así. Problema financiero que se plantea y que, por ejemplo, desde ATAC abordaremos, espero, pronto. Lo que tú estás a los actuales tenedores de esa deuda, llegas con dinerito y se la compras. Y tienen dinerito. Estamos hablando de 5 billones de euros más. O sea, la política de expansión cuantitativa de Draghi es 1 billón. Y estamos espeluznados del rescate que eso supone. Son 5 billones, es 5 expansiones cuantitativas de Draghi, poniendo en casa a gente que si no, no cobrará. Si esto no se arregla de otra manera, no puede esperar cobrar. Sobre todo la deuda pública de determinados países. Entonces es un planteamiento que lo que generaría sería otra mega burbuja financiera. ¿Qué pasaría? Que con esos fondos se comprarían otro tipo de títulos. Se elevarían los precios y la burbuja de la leche. Otro tema divertido para ver con palomitas en la tele diciendo, joder, se van a pegar una hostia impresionante. Pero claro, el problema es que cuando se la pegan, la hostia no queda en el casino. El problema es que luego dicen, hay que ajustar los salarios de la gente, hay que quitar sanidad, hay que gastar menos en... Y entonces lo de las palomitas empieza a ser amargo. Entonces, en vez de esperar a que la hagan, critiquémosla y también saquemos la incoherencia de que dicen que no se puede tocar la deuda, pero de determinada manera parece que sí, ¿vale? Tiene que haber vencedores y vencidos en la reestructuración de la deuda. No vale que simplemente digamos, y aquí no pierde nadie, porque cuando digan que no pierde nadie, sabed que perdemos nosotros y nosotras. Tienen que perder, es que tienen que perder. Entonces, tienen que perder porque no van a poder cobrar lo que se ha hecho una apuesta y se ha perdido. Pues tienes que perder. Las sociedades europeas ya han perdido. Y más que pueden llegar a perder. Los acreedores financieros tienen que perder. Y además tienen que perder para hacer algo más. No por el hecho de decir vengativamente ni que se jodan. No. Porque hay que disminuir el tamaño del sector financiero. Y si no haces eso, lo que estás haciendo es lo contrario, es agrandarlo. En el momento actual, dependiendo de los estudios, hay entre el 2 y el 3% del dinero que se mueve en el mundo tiene que ver con intercambios de bienes y servicios reales. Y el resto es lo que yo denomino especulación financiera, cada uno lo llama de una manera, pero no lo digo con tintes peyorativos de decir, bueno, especuladores, están haciendo lo que es la lógica, están haciendo lo que deben hacer. El problema es que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero la lógica financiera es que si te dan esa posibilidad, o sea, si llega Draghi y les da 5 billones de euros a todos los tenedores de títulos de deuda pública, pues llegará, por ejemplo, imaginaros, Mapfre, y dirá, ¿ahora qué busco? Pues edificios, voy a coger más edificios, porque ya parece que en deuda pública, bueno, pues ya lo dejo un tiempo, porque la deuda pública va a pagar tipos de rentabilidad bajísimos en ese tipo de escenario, ya los paga en el momento actual, pues mira, pues tiempo. Compra, imaginaros, edificios, burbuja inmobiliaria. Compra acciones de empresas, burbuja de títulos. En tecnología, en lo que sea. O sea, burbujón. ¿Queremos eso otra vez? O sea, no, es que no queremos eso. Si queremos de verdad reducir el padrinazgo que tiene el sector financiero sobre la economía real, tiene que haber perdedores. Y tiene que haber perdedores y tiene que haber una actuación colectiva para que eso ocurra, porque eso no va a ser regulado por el propio mercado, porque cuando el propio mercado ve la amenaza, busca soluciones de que lo paguemos entre todos. Abrimos un último turno, si os parece, abrimos un último turno de preguntas, a ver, alguien que no haya intervenido, Aurora, algunas personas, bueno. Vale, pero vamos a priorizar a las personas que no hayan intervenido. De todas maneras, si no da tiempo a la réplica, yo me quedo ahora hablando con los compañeros. Vale, bueno, pues entonces los compañeros, venga. Bueno, vamos a ver. Yo aquí traía, pero pues, por si acaso queréis. La idea yo la tengo clara. Habíamos pensado, yo le pregunto a Carlos.
el no pagar cuando si viniera otro gobierno, el no pagar los intereses, o sea, aplazar los intereses y de momento hacer una auditoría, lo tenía claro que se podía hacer ya con el nuevo gobierno. Pero me entran las dudas porque efectivamente yo estoy a favor de que toda la banca sea pública y de otro nuevo sistema con unas nuevas normas internacionales de comercio. Eso hay que hacerlo, pero entonces, ¿tenemos la fuerza suficiente como para simplemente con retrasar en los intereses, el pago de los intereses y dejar de pagar la deuda, como para que valga para algo esto? O sin lo otro no merece la pena hacerlo. Y otra cosa que quería decir, hay que insistir, porque yo tengo gente, desde luego, por ejemplo, desde Hortaleza. El grupo de Hortaleza me ha insistido, explicándole un poco el problema de la deuda, me ha insistido que sería muy interesante esa propuesta que hay de ATAC, de que salieran autobuses con los ciudadanos, que sería muy educativo para poder llegar a Bruselas y decirles, señores, por aquí no vamos bien. Entonces, aparte de eso, ¿qué acciones concretas podríamos hacer? Compañero. Sí. Ibas a preguntar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo le había preguntado ya, ¿no? Sí, pero es que no han repetido. Sí. Quiero hacerte una pregunta que no sé hasta qué punto. He escuchado a un economista de mercado, como es Kaiser Report, hablando de que una salida sería con las criptomonedas, por ejemplo. Utilizar paralelamente... ¿Sería qué, perdona? Criptomonedas paralelamente al uso del euro. Entonces quiero saber qué posibilidad hay de eso. Vale, y ahora interviene. Bueno, vamos a ver, yo creo que tu visión es como mínimo optimista, ¿no? Hay que distinguir dos cosas, ¿no? Fuga de capitales. No se te oye. Que hay que distinguir dos cosas, fuga de capitales y retirada de depósitos. La fuga de capitales probablemente puede continuar, pero ya estar bastante agotada, pueden tener como 300.000 millones fuera, los ricos, ¿no? La fuga de depósitos es otra cosa diferente, es la foto que vemos, la foto famosa del 29, de la gente agolpándose en los bancos para retirar su dinero y entonces provocan lo que temen, que es la quiebra de los bancos, ¿no? Es decir, y tú dices, no, eso no se produciría porque, claro, porque estaría la palabra de Tsipras, y siempre diría, no, yo os garantizo... No, yo no he dicho eso. A vosotros... Yo no he dicho eso, compañero. Bueno, vale. Es decir, que tú eres, en todo caso, lo hayas dicho sí o no, me ha parecido muy optimista sobre la retirada de depósitos. El electorado de Syriza es aproximadamente el 32 o el 33%, ¿no? El resto no han votado a Syriza, desde luego no pueden inmediatamente entender que ese gobierno lleva por mal camino y retirar sus depósitos. Y por supuesto los de Syriza, que son gente normal, dirían, hostia, yo tengo aquí mis ahorros, me los voy a llevar a casa. Y no me ofrece ninguna garantía el gobierno de Tsipras por una razón, porque también tiene que estar asistido por el ventilador del Banco Central Europeo. Entonces, la clave está en el Banco Central Europeo. Entonces, si el Banco Central Europeo no muestra buena cara al asunto de la nacionalización de la banca, pues la solución parece como problemática. Es decir, al final llegaríamos a lo que tú has dicho en la última intervención, es a un corralito de alguna forma, y eso sería demoledor políticamente para Syriza y para cualquier otro partido. ¿Cuántos gobiernos hubo Argentina desde el corralito? 3 o 4, ¿no? Se sucedieron, ¿no? De la Rúa, no sé qué, Duhalde, tal. Bueno, pues eso Argentina nos puede enseñar mucho, ¿no? Sobre eso, es decir, se produciría una retirada fulminante de los depósitos, por mucho que, hombre, algún militante de Syriza diría, yo lo mantengo aquí porque, joder, yo estoy con esta opción. Pero fuera de eso, yo creo que la fuga de depósitos entiendo que sería masiva, con lo cual tu alternativa no sería adecuada. Yo, aprovechando, ya hablo también de una cosa que has dicho tú, la banca pública. La banca pública, aquí hemos tenido banca pública, una banca pública del copón, que era el 51% del sistema financiero, se llamaban cajas de ahorros. No, eso no es verdad. Bueno, eran cajas de ahorros. Eran entidades de derecho privado, te recuerdo. Bueno, eran como quieras, pero el poder, sí, no, vamos a decir, aparte de la definición formal jurídica, materialmente era banca pública. Materialmente era banca pública porque estaba controlada, entre otras cosas, por las comunidades. ¿Qué accionistas privados había? O sea, ¿quiénes gobernaban Caja Madrid? Caja Madrid la gobernaban PP, PSOE, Izquierda Unida, comisiones. No.
Bueno, me da lo mismo, pero están de alguna forma gobernadas por lo que son el entramado institucional político. Vale. O sea, me da lo mismo lo que diga la ley. No es lo mismo. Dejaré terminar, ¿eh? Entonces, yo siempre me planteo desde qué punto de vista la izquierda dice banca pública, porque parece que estamos hechos de una manera moral superior a la de los demás. Y yo creo que no. Es decir, que seguramente Moral Sandino, como se llama este tío, era un buen militante antifranquista, ¿entiendes? Y seguramente era mejor que yo, ¿no? Y al final se lleva 500.000 euros en la tarjeta blanca, ¿no? O sea que yo no creo que público sea sinónimo de gestión eficiente y honrada, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que yo creo que está pasando también es que hay dos cosas que tú las has apuntado que sí que arrollan el tema de Grecia, lo arrollan, que es China, y otra cosa que has nombrado más de pasada, que es la guerra de Ucrania. Entonces, yo tengo la impresión de que, claro, de que la debacle se va a producir por ahí, sobre todo por el tema de China, y lo de Grecia quedará en una anécdota. Y ves aquí en Palmo con una cosa que no, esa sí que no me lo has contestado, es si en esas circunstancias, en esa correlación de fuerzas que existe hoy, no se puede entender, y esta es la pregunta difícil, la pregunta polémica, no se puede entender como aventurerismo el tomar el gobierno en Grecia o el tomarlo en España. O el tomarlo en España porque la hostia que te puedes meter es soberana en un momento en que las tendencias políticas van hacia una derechización, en Italia, en Francia, en Finlandia, en Holanda, en Austria desde hace años, las tendencias políticas van por otro lado. Entonces, Grecia o un supuesto gobierno de Podemos aquí, lo que puede llegar a ser es un chivo expiatorio cojonudo para justificar el fracaso al que está abocada las políticas financieras que se han llevado hasta ahora, que van a producir un terremoto. Yo creo que sí estoy de acuerdo contigo, un terremoto bastante severo, no sé en qué plazo, pero se producirá, ¿no? Tú dices un año en China, bueno, puede ser, no sé, ¿no? Bueno, damos la palabra a Carlos y damos por terminada la sesión del turno de preguntas. No, esto hay que hablarlo. A ver, pues las dos cosas tienen sus elementos conjuntos, intento responderlas a la vez. O sea, vamos a ver, hay un tema último, me voy a poner de pie, que me está dando el sol y no hay manera, me pongo de pie porque además os estáis poniendo de pie. No, que el tema, lo que comentaba el compañero en relación a la fuerza política que tiene Syriza y un poco a cómo se pueda considerar, me da igual aventurismo o lo que sea. Mirad, no nos olvidemos que Syriza no tiene el apoyo del 30% del pueblo griego, porque esos son del censo electoral que les ha ido a votar. El apoyo que tiene es del 20%, o sea, aunque el voto sea obligatorio en Grecia, ha habido abstención de un tercio de la población. Si hacemos los números correctos, daros cuenta de que solo 1 de cada 5 griegos ha votado a Syriza. O sea, que coincido en que puede que fuera con las dos manos atadas a la espalda y también con los dos pies, porque no tiene la fuerza en la calle suficiente para el reto que tiene delante. Claro, ante eso uno puede decir, oye, pues que no haga nada, que se rinda y que no se presente a las elecciones, que es una forma que yo, oye, a los partidos de la izquierda me da igual de qué país europeo, oye, si nos planteamos que no se puede hacer nada, ¿qué narices estamos haciendo? Perdemos el tiempo aquí, ¿no? Vamos mejor a bailar o vamos a hacer otra cosa. Yo creo que claro que se pueden hacer cosas, no exentas de riesgo, claro que tienen riesgo. ¿Tiene alguien la varita de cristal saber qué tipo de retiradas de fondos y de depósitos se podrían producir haciendo las cosas de una manera o de otra? Pues evidentemente la varita de cristal no la tenemos. Ahora, abjurar o renunciar al poder político que uno tiene y que te han dado en unas elecciones con un 20% o con un 60% o con un 70%, a mí eso es lo que me parece absolutamente absurdo. Tienes el poder que tienes, a lo mejor es insuficiente, utilízalo y lo puedes utilizar. Mira, no es decir, yo jamás he dicho que la palabra de Tsipras no vale absolutamente para nada para evitar que se retiren los depósitos. Lo que sí que vale es que tú presentes un determinado plan en el cual digas, primero, la propiedad de las entidades bancarias va a ser pública, pero no porque a mí me apetezca. Incluso podría decir Tsipras, yo no quería, pero el Banco Central Europeo me ha dado 2 excusas para hacerlo y lo tengo que hacer
en beneficio de los acreedores del sistema financiero. Se podría hasta chotear de Europa diciendo eso. O sea, se está cogiendo argumentos que se los ha dado Europa en la negociación. Segundo punto, garantizo los depósitos. ¿Con qué? ¿Tiene para garantizar los depósitos el gobierno griego? No. ¿Y los tiene Rajoy? Es que para garantizar los depósitos en España son 800.000 millones de euros, que no computan, no están en la deuda pública, os lo recuerdo. Ni siquiera están como garantías implícitas en los datos que saca el Banco de España. Los depósitos que garantiza en España el Fondo de Garantía de Depósitos están en la nebulosa contable, en el limbo, no están en ningún sitio, no computan en deuda pública, pero ser es. Con lo cual, de la misma manera, si tú demuestras determinación, no por la palabra de Tsipras, igual que podemos creer que el gobierno español no iba a dejar caer al sistema bancario y no lo deja caer, de la misma manera estoy planteando una apuesta que puede salir mal. Claro que puede salir mal, por eso hay que tener planes B y C. Mira, el planteamiento de cómo tener... imaginaos que hubiera hecho eso Grecia, hubiéramos dicho, ya eso salida del euro. Yo soy un férreo defensor no del euro, sino de que el euro no es el problema y que no vale para nada en absoluto decir yo me salgo del euro y arreglo el problema. Grecia estaba sin euro de siempre, pero vamos, de 1980 al año 2001, y Grecia tenía los mismos desequilibrios que ahora, que se agudizaron, pero tenía los mismos desequilibrios. Y Grecia no va a arreglar el problema devaluando la moneda y peleando los trabajadores griegos contra los españoles. O sea, ese no es el problema. El problema no es la moneda, el problema es determinadas cosas que se pueden hacer con la moneda. Con la misma moneda se pueden hacer cosas buenas o cosas malas. ¿Hay poder y fuerza para poder para encauzar una Unión Europea diferente? Pues aparentemente en el momento actual no, y las amenazas políticas que tú decías antes existen y son reales. O sea, no es que necesariamente esto pueda evolucionar a una Europa más social, es que puede evolucionar, como tú bien decías, a otra cosa muy diferente. Lo que yo tengo muy claro es que lo que no vale con la situación actual, es decir, ante el miedo a cómo puede evolucionar en un sentido diferente, no actuemos contra nadie y contra nada y dejemos que pase el tiempo a ver qué pasa. No, porque ya sabemos dónde vamos. Donde vamos es a que la siguiente, o sea, esto no se soluciona. Imaginaros que con todo esto, con devaluaciones salariales, con mayores inseguridades, con menos gasto social, con todo eso, hubiéramos arreglado el problema. Nos podría parecer injusto, pero hubiéramos dicho, oye, pues como hay veces que la cirugía, pues oye, pues no me gusta, pero me tengo que operar. Que no lo hemos arreglado, que nos hemos operado todo y no lo hemos arreglado. No lo hemos arreglado porque tenemos, lo que os decía, una burbuja importante y tenemos un volumen de deuda en las economías públicas que dificultan las actuaciones, las acciones de los poderes públicos en el momento en que más falta hacen. Cuando yo digo esto, pues dice, bueno, un tío que se ha vuelto loco, rojo, tal. No, mira, fijaros, informe publicado hace 15 días. McKinsey es una consultora internacional muy importante. Plantea esto mismo, viendo el volumen absolutamente disparatado de crecimiento de la deuda pública, sí, pero sobre todo privada, que se ha producido en los años de crisis. O sea, no lo hemos arreglado. Como no lo hemos arreglado, el volumen de deuda es todavía mayor. ¿Y qué es el volumen de deuda? La deuda solo es el síntoma del problema, solo el síntoma. Y lo que se está haciendo con Grecia es no querer atajar ni siquiera el síntoma del problema. La deuda es la fiebre, la enfermedad es un sistema incapaz de proporcionar crecimiento y estabilidad al conjunto, no solo de la Unión Europea, esto va más allá. Y no se quiere hablar ni siquiera de la fiebre, cuanto más hablar de la enfermedad. Bueno, pues hay otra forma también de abordarlo, y es decir, dejemos que pasen las cosas, antes o después terminarán explotando y cuanto peor mejor. Eso lo dice un amigo mío. A mí es que me da cosa estar sentado mientras pasan las cosas. Entonces creo que se puede intervenir en el proceso y se debe intervenir en el proceso, pero una forma muy fácil es decir, oiga, que le quieren dar 5 billones de euros para... Venga, si luego cuando explote, pues llegará un momento en que la gente ya se le hinchen las narices y salga a la calle pues con hachas. Bueno, pues yo sé, intentaría que hubiera soluciones políticas sin necesidad de llegar a ese tipo de extremo, pero es verdad que hay veces que dan ganas de que ocurra ese tipo de cosas. El planteamiento de la banca, ya con eso termino, yo evidentemente soy defensor de la banca pública, evidentemente no del sistema de cajas de ahorro tal y como funcionaban, ni muchísimo menos, pero el planteamiento de la banca pública es plenamente
dentro del sistema que yo estoy criticando. Es un planteamiento puramente capitalista. La banca griega no puede subsistir ni un día sin el apoyo público, o local o estatal, del Banco de Grecia, o de la supranacional, el supranacional Banco Central Europeo. La banca en España no puede subsistir ni una semana sin el apoyo público. Yo lo que digo es algo plenamente capitalista. Oye, si yo recurro a lo público, vamos, lo que yo sepa, pues tendrá que tener algo que decir en lo que yo hago, ¿no? Digo yo. O si no, cortemos las amarras. Cortemos las amarras. O sea, ¿por qué los bancos centrales son los prestamistas en última instancia de las entidades financieras privadas? ¿Son los compradores en última instancia de los bares de copas de Madrid? O sea, llega el señor Draghi al final de la noche y dice ¿cuántas rones has puesto? En mi plan de negocio tenía 100, pero solamente han venido 40 a beber. Pues los otros 60 te los compro yo. Eso es lo que hace el Banco Central Europeo todos los días. O sea, ejerce de salvavidas del sistema bancario. Lo que ocurre es que luego, cuando el banco reparte dividendos, a nosotros no nos llegan. Y sin embargo, cuando caen sobre nosotros. Vamos, o sea, banca pública, puramente capitalista. Oye, que quieren funcionar de manera privada, eliminemos la subordinación que tenemos. Oye, ¿por qué existe esa situación? Actualmente, los depósitos en España, los que están garantizados, son 800.000 millones de euros. Por ese pasivo, las entidades bancarias españolas, las privadas, las nacionalizadas, las cooperativas de crédito, todas están pagando una media del 0,12%. Decirle a la gente, imaginaros que sale esta mañana Rajoy en la tele y dice, oye, que como la banca es privada y quiere seguir siéndolo, oye, que yo ya no garantizo los depósitos de la gente. ¿Cuánto tendría que pagar por esos depósitos la banca privada? Lo mismo, lo dejaríais el dinero igual, al 0,12 de media, que la gran mayoría de ese pasivo no está retribuido. Mirad en vuestras cuentas corrientes, la mayoría está retribuido al 0, ¿vale? Pero la media es el 0,12, datos de Banco de España. Pero está retribuido a ese 0,12 con el cual ellos hacen negocio, claro, lógicamente. ¿Por qué está retribuido al 0,12? Pues porque lo estamos protegiendo entre todos. O sea, banca privada, pero con protección de todos, colectiva. Yo eso no lo termino de ver. O sea, a mí si me lo explicáis y me decís cómo, oye, no, mira, que es que eso es lógico, que tiene que ser así. Que es lo que me han dicho algunos responsables políticos en algún debate con algún responsable de economía del PP. Decía, hombre, pero es que esto ha sido así, como diciendo, bueno, es que siempre ha sido así. Dice, hombre, bueno, primero, no siempre ha sido así, y sobre todo nunca ha sido así con este volumen, porque el sistema financiero ha triplicado su exposición y su posición con respecto al PIB en los últimos 10 años, y ahí estamos, sosteniendo el entramado que nos han montado encima. Y por supuesto, pues escuchando cosas como que una entidad nacionalizada, que eran las antiguas Cajas Gallegas, Nova Galicia Banco, que ha cambiado su nombre ahora por Abanca, y fue privatizada por el valor de 1.000 millones de euros, de los cuales el banco que se lo ha quedado, que es Banesco, venezolano, solo ha pagado 400, pero tampoco ha pagado 400 porque tiene unas garantías de 360 millones de euros que le ha dado el FROB. Pues ese banco ha ganado 1.100 millones de euros el año pasado, después de ser privatizado. No sé, a mí, no sé, si me explicáis cómo eso puede ser posible. Vamos, yo sí sé porque es posible. La mitad de esos beneficios han sido créditos fiscales, ayudas públicas que le hemos dado a esa entidad bancaria. Y la otra mitad ya supondría más de lo que ha pagado este señor, que es muy listo. Si el problema no es lo que ha hecho él ha hecho lo que ha tenido que hacer, que es hacer una oferta absolutamente oscura, porque el procedimiento no ha sido público más que después de que se haya realizado la privatización, y además, después de todo eso, ha hecho esa operación financiera, y oye, pues mira, ha sido muy listo. Seguro, vamos, yo estoy seguro que no va a colocar nunca jamás a nadie en su consejo de administración. Seguro que no ha habido ningún maletín por ahí, seguro que no ha pasado nada de eso, y seguro que no hay ninguna sede de ningún partido político que vaya a ser, ni ninguna fundación tipo FAES que vaya a recibir ningún tipo de apoyo por parte de la fundación de este señor. Seguro que no, pero se ha forrado y nos ha costado 12.000 millones de euros a todos. 12.000 millones es casi la totalidad de los recortes que ha habido en sanidad y en educación desde que empezó la crisis en este país.
eso tendría que suscitar indignación muchísimo mayor que la de las tarjetas Black, que a mí me indignan, no te pueden imaginar. Lo que te quiero decir es que estamos mirando el dedo y se nos está yendo la luna. Nos la han colado por todos los lados. Contesta lo mío. Ay, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer. Simplemente digo que si los partidos no hacen la nacionalización de la banca así totalmente, no se puede, que si sería suficiente con que dijeran que van a recortar la deuda. Eso, es que si tú haces un planteamiento de... Hombre, lo que ya digo, sabes tú que yo estoy por nacionalizarla. Pero si el planteamiento es que tú planteas cualquier tipo de actuación sobre la deuda y no tienes en cuenta la derivada financiera, y entonces estás planteando una cosa absolutamente irrealizable, o que trae unas consecuencias que si no las has planificado son peores, que es peor el remedio que la enfermedad. O todo o nada. Pero vamos a ver, el todo o nada, yo también me conformo con cosas concretas. ¿Sabéis para lo que ha valido? Pues entre otras cosas, actuaciones que hemos realizado en muchísimas plazas de muchísimos pueblos de muchísimos países. Pues fijaros que ahora mismo el Tesoro Público Español emite deuda y la paga muy baratita. Y diréis, bueno, ¿y qué ha tenido que ver? ¿Os acordáis cuando os contaba? No me acuerdo en dónde. Ahí fue el sobrecoste que pagaba el Estado español por la prima de riesgo esa de la que hemos hablado muy colateralmente, que en los 5 últimos años hemos pagado 100.000 millones de euros de sobrecoste, entre lo que hubiera salido ir directamente a la ventanilla del Banco Central Europeo y financiarnos al 0,5 en su momento, o al 0,75, o ahora al 0,05, y al precio al que se estaba financiando el Estado español y todos los demás. O sea, ¿os acordáis que hablábamos de eso? Eso no lo han hecho por nosotros, ya lo sé que no lo han hecho por nosotros, lo han hecho porque ha llegado el momento en que entonces los estados caían, pero vamos, en un tobogán sin fin. Lo que digo es que yo me conformo con eso, no me conformo con eso porque eso no resuelve el problema. Ahora, cuando tienes fiebre, que te den un paracetamol o te den agua, mejor que si lo que te hacen es darte con un martillo, ¿no? Bueno, pues evidentemente yo no digo o todo o nada. Ahora, el planteamiento a largo plazo, o lo hacemos completo o mejor no lo hagamos, porque si no nos encontraremos con unas negociaciones absurdas delante de la Unión Europea. Y menos mal que ha ido Varoufakis, porque yo estuve el fin de semana de las elecciones griegas y había un encuentro de la izquierda europea en Barcelona, ya con esto acabo. Y el segundo de Varoufakis, uno que se llama Yanis Milos, un griego, el tío muy majo y todo eso, pero que yo hablando con una compañera de ataque que fuimos allí, Sol, decíamos, como vaya esta negociación le van a dar, porque el hombre, un profe en el mejor de los sentidos, y que no le salía el coraje, ¿no? Y además iba vestido, iba a decir, pues como un profe, ¿no? O sea, el mejor de los sentidos, ¿no? Entonces, Yanis Milos todavía da una apariencia de decir, lo mismo me suelta una leche. Pues, bueno, pues el problema es mucho más, aparte de lo anecdótico, lo que quiero decir es que hay muchos elementos que se están jugando aquí, que lo de Grecia puede ser un enorme fracaso global o una esperanza real, y para que sea una esperanza real, pues también, aparte de lo que hagan los griegos, tenemos que seguir trabajando en los demás. Sí, las acciones, bueno, todo lo que se pueda de acciones, pues... Muchas gracias al compañero Carlos. Solemos anunciar a través del Facebook de tomalaplaza.net, en Economía Sol, domingos de Economía Sol, también en el Twitter anunciamos las charlas que vamos a seguir realizando los domingos, al menos una vez al mes, estar atentos. Saber también que a propósito de lo que decía el compañero Carlos, también como grupo de economía vamos a barrios, vamos a sitios a, digamos, transmitir de alguna manera los consensos que se inscriben en documentos que también están colgados en nuestra página. También hay documentos, obviamente como partícipes de la plataforma por una auditoría ciudadana de deuda, nos hacemos eco de muchos de los documentos y de los consensos que se han llevado a cabo en la plataforma, pero también tenemos documentos elaborados en Economía Interbarrios. Las 25 horas es una propuesta muy concreta y muy fundamentada que trabajamos durante años, y hay otras más que tienen que ver con la fiscalidad y otras 24 más que hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo. Decir que, por ejemplo, en Manoteras, a propósito de lo que estamos hablando de la deuda, pues nos decían los compas que estaban allí cuando escucharon también una charla que dimos Manolo y yo a propósito de la deuda. Nos decían,
compañeros, dejad de hablar de nacionalización, hablar de la reprivatización de la deuda. Eso es lo que tenemos que plantear, la reprivatización de la deuda, es que la paguen ellos. Bueno, pues eso, de alguna manera, esperar que asistáis. La próxima vez nuestra charla será como antiguamente, detrás del Palacio de Cristal, o sea, un poco más para allá, viendo por esta ruta. Al final hay una serie de prados mucho más silenciosos, perdonad, disculpad el ruido que hoy no hemos previsto, pero vamos, lo haremos en el siguiente domingo, en la siguiente convocatoria que hagamos, la haremos detrás del Palacio de Cristal. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia.